¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre literatura mexicana. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el realismo y el naturalismo. Ok, pues comencemos entonces por definir al realismo, porque este fue un movimiento artístico y literario que tuvo su auge en la segunda mitad del siglo XIX y que surge en contraposición al romanticismo. Mientras el romanticismo ponía siempre los sentimientos y la subjetividad como el centro de atención, ahora el realismo no lo va a hacer. Ahora va a tratar de reflejar las cosas de manera objetiva y siempre lo más fiel posible a la realidad. Se dice que algunos autores realistas como Fyodor Dostoyevsky lo que hacían era salir a las calles con una libreta y una pluma, anotar algunas de las cosas que veían y de eso hacer sus narraciones. En España, autores como Benito Pérez Galdós o Emilia Pardo Bazán popularizaron rápidamente el realismo, que también fue copiado en Hispanoamérica. Sin embargo, al llegar al nuevo continente, también tomó unos tintes autóctonos que apropiaron el realismo de una manera muy particular. Una de las expresiones que tenía el realismo era la novela costumbrista, que como su nombre lo indica, busca reflejar las costumbres de una región determinada. En México e Hispanoamérica, esta fue la principal expresión que adquirió el realismo. Así, empecemos a hablar de los autores mexicanos más trascendentes en el realismo y comencemos con Manuel Paino, un hombre que de joven fue soldado y tuvo que combatir en la guerra contra los Estados Unidos, pero de grande llegó a ser uno de los más importantes intelectuales del país. Fue diputado, senador, cónsul en España, secretario de Hacienda y muchas otras cosas más, y su obra principal es la novela Los bandidos de Río Frío, una historia que refleja la sociedad mexicana en prácticamente todos sus estratos sociales y está plagadísima de modismos, términos, aforismos, refranes y todo tipo de muestras culturales mexicanas. Todo esto basándose en una historia real sobre un grupo de delincuentes que atacaban a mitad de la carretera. Junto con él, forzosamente tenemos que mencionar al general Vicente Riva Palacio, nieto de Vicente Guerrero, un hombre que también estuvo activo en la política por décadas y llegó a ser incluso gobernador del Estado de México y de Michoacán. Como intelectual, se centró principalmente en sus estudios históricos y por eso mismo la mayor parte de su obra busca reconstruir el pasado. Entre sus obras principales tenemos Monja y Casada, Virgen y Mártir, que todo eso es el nombre de una sola obra. También tenemos Calvario y Tabor o Los cuentos del general. También es importante mencionar que él fue el editor general detrás de la famosa enciclopedia histórica México a través de los siglos y junto con Manuel Paino escribió el Libro Rojo, un compendio de relatos cortos sobre los crímenes más atroces en la historia de México. Ahora, tampoco debemos dejar de mencionar a Ignacio Manuel Altamirano, un hombre que ya habíamos mencionado anteriormente en el romanticismo por su poesía, pero en su narrativa destaca por el realismo, con una narrativa mucho más corta y sobria. De hecho, él publicaba sus obras en un solo tomo, como lo hacemos actualmente, mientras que otros autores como Paino y Riva Palacio lo hacían por folletines, es decir, que se iban publicando periódicamente capítulo por capítulo. Algunas de las obras principales de Altamirano son Clemencia, Navidad en las montañas y sobre todo El Zarco. También resalta en este movimiento José López Portillo y Rojas, con un estilo más parecido al de Altamirano, corto y sobrio. Sin embargo, este hombre estaba convencido de que los autores latinoamericanos no hacían nada más que imitar a los europeos y que jamás llegarían a ningún lado hasta que no se pusieran a reflejar la verdadera realidad de este lugar. Por eso, en la mayoría de sus obras, él buscó reflejar la vida del trabajador agrario mexicano, así como lo hizo en su principal obra La Parcela. Ahora, también tenemos que hablar del naturalismo. Este es un movimiento que se desprende del realismo, pues busca reflejar la realidad con la máxima objetividad posible, tanto en sus aspectos más bellos como en los más crudos. Es decir, que es como un realismo recargado o algo por el estilo. En este se considera que la vida de cada persona está determinada por factores que no puede alterar, modificar y en los que no tiene ningún control, como lo sería su entorno socioeconómico, aspectos hereditarios o incluso los instintos naturales.
Es importante mencionar que, si bien la mayoría de los autores fluctuaron entre ambos movimientos, con algunas obras realistas y otras naturalistas, en México, por excelencia, el principal autor naturalista fue Federico Gamboa, un hombre que también fue político y diplomático y que realizó su trabajo con excelencia e incluso sustituyó a José López Portillo y Rojas después de su muerte como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Cuando decimos que fue político y diplomático, automáticamente nos viene a la mente la imagen de una persona de alta alcurnia. Sin embargo, en su juventud tuvo distintos trabajos que lo hicieron conocer los aspectos más bajos de la sociedad humana, y así, prostitutas, barrios bajos, políticos corruptos, enfermedades y traiciones suelen ser los protagonistas de sus historias. Por último, solo quisiera mencionar que ahorita solo mencionamos algunos de los autores principales o los más icónicos, pero esto no quita que podríamos estudiar a otros autores más que te recomiendo que puedas investigar, como lo fueron Ángel del Campo, Emilio Rabasa o Rafael Delgado, quienes también tuvieron una gran influencia en estos movimientos. Por mi parte, eso es todo el día de hoy. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector. Espero que esta información te sea de utilidad. Te mando muchas bendiciones, un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente con más información.